para tener claro, ahí hay una pequeña síntesis que vamos a ir haciendo. Las capacidades son biológicas, fundamental. Cada organismo tiene un... Aquí hay unos que me están... Espérate, déjame achicar esto. Cada organismo, dice, tiene una forma particular de responder a su medio ambiente. Ese es el punto clásico. Sea este físico-social, o sea, cualquier tipo de medio ambiente. Los organismos que tienen estructuras orgánicas más complejas responden de forma diversificada a los problemas del medio o sistema en que se encuentran inseridos o insertos. Este tipo de conocimiento fue adquirido por medio del proceso evolutivo. Es conocimiento que ahora ya se está comprobando que todas las experiencias dejan una estructura biológica en el interior de las células. Por lo tanto, ya hay un punto a favor cuando uno dice que ha adquirido en el proceso evolutivo una especie en su lucha por la sobrevivencia y pasado y ampliado de generación en generación por las sucesivas mutaciones genéticas. Tal proceso permite que las especies desarrollen estructuras morfológicas y comportamientos más adecuados para la sobrevivencia de su medio ambiente. Es la base de todo. Las especies que consiguen sobrevivir en ambientes con mayor variabilidad son generalmente las que poseen estructuras más complejas. Y ahí es ver la escala evolutiva y todo eso, ahí van a encontrar todito. Ese potencial genético se denomina capacidad, que en su definición más pura se refiere al potencial del individuo para adaptarse y sobrevivir en su medio ambiente, físico o social. Ahí sí, ¿Ok? la adaptación. Ya. Sí. ¿Qué es lo que yo tuve que hacer cuando estábamos enseñándole este tipo de informaciones allá? Tuve que sistematizar y crear una clasificación, porque no existía. Hablaban de capacidad de forma suelta y normalmente era el BARF, que era lo que más común se situaba. BARF es velocidad, resistencia, potencia y fuerza. ¿Ya? Ahora, yo hice 3 grupos. En el primer grupo clasifiqué las capacidades que son más dependientes de la energía que es consumida y utilizada en su relación con el medio. Ahí están. Fuerza muscular, velocidad, la contracción, resistencia y potencia, el famoso BARF. ¿Cuáles son las características más importantes? Fuerza muscular, la velocidad, la resistencia y la potencia. Hay un sinnúmero de desdoblamientos dependiendo del tipo de situación que se va a participar, pero eso ya vamos a ir a los pocos para allá, porque si no ahí tendríamos que estar unos 3 días. Grupo 2. Pregunta, Dime. Jorge. Dime. ¿Agilidad no? Va después. Es que agilidad es una suma, ¿ya?, de capacidades. Ya, para completar el BARF. Es más inherente a la coordinación. Ya. Entonces va a depender mucho de quién haga la clasificación. Ya. ¿Dónde la sitúe? ¿Ya? ¿Estas son llamadas también capacidades condicionales? ¿Perdón? ¿Son también denominadas capacidades condicionales? ¿Que no condicionan? El problema es que el condicionamiento tiene otra acepción, ¿ya? Es situarse a un determinado entrenamiento o rutinas en las cuales tú respondes. Es el famoso condicionamiento reflejo condicionado. Entonces, que incluso te modifican tu forma natural de responder y te la pueden alterar. Pavlov, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es bastante problemático y es complejo. Por ejemplo, la estructura, en la número 2 son las capacidades más dependientes de la calidad de la estructura orgánica. Aquí está la coordinación motriz, que hay una cantidad desde la coordinación motora fina, gruesa, ya dependiendo de las condiciones, etcétera, etcétera. Aquí nos estaríamos un par de horas. Flexibilidad corporal también ya lo hemos discutido en otras partes y equilibrio motriz. ¿Ya? Algunos elementos. Coordinación motriz, por ejemplo, ahí hay una coordinación motora fina, pero también hay gruesas. La flexibilidad corporal, ¿ya?, que en lo que hemos hablado tanto es una amplitud de movimiento, pero con un tono muscular altísimo para poder transferir fuerzas. ¿Ya? Y el equilibrio, que también tiene connotaciones afectivas, sociales y morales, pero por eso tuve que colocar apellido, equilibrio motriz. Pero equilibrio hay varias definiciones. Y el grupo 3 son las capacidades más dependientes de los estímulos del medio físico y social. Aquí tal vez podríamos hablar del comportamiento o de la conducta chile. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? La orientación sinestésica, ¿ya?, que es saber
localizarse en el espacio, es la estructura del esquema corporal, es para el conocimiento, ahí está la lateralidad, etcétera, etcétera, la orientación y la percepción temporal, y aquí recién, puchilote, la última, está la expresión corporal. Y esa expresión corporal, yo digo que resume y sintetiza prácticamente todas las demás. Ahí tenemos, por ejemplo, la orientación sinestésica, saber arriba o abajo, a los lados, dónde yo me encuentro, la estructuración del esquema corporal, cuál es mi característica, qué es lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, ¿ya? La orientación o percepción espacial, por ejemplo, en el caso de los ciegos, ¿ya? La expresión corporal, ¿ya? Que es lo que yo digo una capacidad de síntesis. Esa foto de ahí, Chocolito, tú que eres de ese lado, esa es ¿de qué diario? Mercurio, pero el Mercurio miente. Ahora sí, origen y función de la expresión corporal. Por eso es que los llevé en ese camino, ¿ya? Dentro de los estudios de la etología, que es donde yo hice el doctorado, se admite que todos los comportamientos que permiten la sobrevivencia y dejar descendencia tienen un origen filogenético, ¿ya? Es decir, todo lo que te permite procrear y salvarte, ya sea arrancando o peleando, ¿ya? Y ahí vienen todos los componentes hormonales que son tremendamente importantes, tanto así que yo clasifico en los aspectos biológicos al ser humano como una máquina hidráulica, ¿ya? Y ahí se puede entender mejor porque todo obedece a fluidos en el interior del cuerpo. Es la capacidad de los seres vivos de adaptarse, reproducirse y mantenerse en un medio ambiente, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos organismos bastante simples y que las estructuras se mantienen por millones de años exactamente igual. Otra máxima etológica tiene que ver con la complejidad del medio ambiente donde habitan y proliferan las especies. En ambientes estables, sin grandes modificaciones, las especies que lo habitan poseen estructuras corporales más simples. Las especies que evolucionaron en ambiente complejo tienen estructura y comportamientos más complejos. El comportamiento es lo observable, lo que tú ves, ¿ya? Sobre todo los que viven en ambientes abiertos y aquí donde yo estoy hablando, y se encuentran en la parte alta de la escala evolutiva. ¿Cuáles son? Cordados, los que tienen columna vertebral, los que tienen notocordio, que es un sistema nervioso central en un núcleo, mamíferos placentarios, porque acuérdense que hay mamíferos que también se reproducen por huevos, gregarios y una cosa importante, con dedos opositores. Porque esta de aquí, la coordinación motora fina, la ingesta de carne y productos de mayor fuerza proteica o energética, permitieron entonces una evolución del sistema nervioso central del ser humano. Y aquí hay un cuadro bien significativo que lo pueden ver, Triásico, Jurásico, Cretácico. Como este PowerPoint, se los voy a enviar, después ustedes lo analizan. Donde está clarísimo, por ejemplo, en los animales, que los conocemos todos, a pesar, ¿ves? Hay quien ve un perro, por ejemplo, en una situación por aquí, ya mejor aprieta cachete, ¿ya? Si está por aquí, no. Ahí le podéis pegar hasta un chute si queréis, si es que esté al revés. O si es que no eres ecológico. Ok. ¿Está claro eso? La expresión corporal. Ahora, curiosamente, el ser humano es el que tiene la mayor cantidad de músculos en la cara para reflejar sus expresiones. Los animales ocupan las estructuras, el irisamiento del pelo, las posiciones corporales. El ser humano basta subir una ceja y ya está comunicando un montón de informaciones. Eso es lo que te da indicativo de ser gregario. Eso es lo que te da un indicativo de darle a conocer a los demás cómo tú te encuentras en ese momento, en tu estado de, en qué momento, digamos, de salud o de bienestar te encuentras. Entonces, es interesante porque, por ser gregarios y por comunicarnos. ¿Dónde está la clave? Es la capacidad que permite expresar ideas, pensamientos, emociones y estados afectivos con el cuerpo. Es por lo tanto una capacidad de síntesis que agrupa todas las otras en el relacionamiento con el medio ambiente y su origen es filogenético. Ahí tienen una. Esta es dos pesquisadores, Morfol y otro, por aquí incluso hasta los nombres deben estar indicados. Una guagua de 10 días, se le muestra la lengua durante un par de minutos, se le repite eso y al poco tiempo la guagua hace eso. Le cambian el movimiento
también en una secuencia de repetición, ¿ya? Y empieza entonces a imitar. Si imita sin haber tenido, digamos, contacto con la cultura, ¿qué te está indicando? Que tiene un origen filogenético. La imitación es el otro gran campo, lo que le llaman las células espejo también en algunos autores, ¿ya? Esa imitación, el aprendizaje, nosotros aprendimos en base a la imitación. Esto es lo que es un comportamiento observable, ¿ya? Si observan, ¿ya? Ustedes pueden apreciar que prácticamente hay todo. Y aquí, por ejemplo, un comportamiento observable. No lo estamos viendo de frente, no le estamos viendo la cara, pero sí estamos viendo la intencionalidad que hay en el ámbito. ¿Ok? Si hay dudas, vayan preguntando. La imitación, yo resalto esto. La imitación en el periodo de bebé se llama codificación o almacenamiento de información. Ya en la infancia se llama periodo de decodificación de la información, donde se pasa a utilizar las informaciones recopiladas en las etapas anteriores, ¿ya? Y ahí entonces ya el repertorio, ¿ya? En los niños que viven en una familia donde se les atiende, etcétera, etcétera, es mucho mayor, ¿ya? La imitación de la fase adulta y en los juegos infantiles que normalmente reproducen no solamente el gestuar adulto, sino las actividades adultas. Y para eso están los juegos, está toda esa cuestión, y ahí también está la famosa tendencia, ¿ya? Donde el medio ambiente determina determinadas orientaciones. A las niñitas les da cocinillas chicas y tacitas, y a los cabros chicos les da martillo y otras cosas, ¿ya? Eso ya es el medio ambiente. El color rosado no es que sea genético, sino culturalmente se le impuso a las niñas, y el celeste a los varones, etcétera, etcétera. La expresión corporal es regulada por el ambiente social, sobre todo en los bebés, que utilizan mecanismos genéticamente estructurados para comunicarse con el medio social. Ya lo vimos. Cuando esas formas de comunicación no son atendidas, el bebé y después los niños dejan de utilizar esos recursos, perdiendo una gran oportunidad de controlar el ambiente social, con perjuicio para su desarrollo afectivo, cognitivo y social. Por ejemplo, eso coarta absolutamente toda la información. Curiosamente, por ejemplo, los chicos que no lloran son los africanos los que son cargados por la mamá en contacto directo con el cuerpo, o que son acarreados también en contacto con el cuerpo. ¿Por qué? Porque la mamá siente la incomodidad del bebé, ¿ya? Y lo atiende inmediatamente. Entonces son mecanismos regulatorios que ellos han desarrollado. Lo que les llamaba la posición fetal, ¿ya? ¿Se acuerdan que llamamos de la regresión? ¿Ya? Ahí tienen ese caso, ¿ya? Y obviamente esos maltratos, digamos, el daño que hay, eso ya es permanente, ¿ya? Eso se va de por vida. Ahora, por otro lado, cuando atendida, el bebé puede diversificar sus recursos para comunicarse socialmente, ya que los gritos, los castigos, los golpes van castrando a los pocos las posibilidades de comunicación, pasando el bebé solo a utilizar aquellas formas en que su ambiente social le permite u ofrece, resultando de esta manera en niños apagados, poco creativos, que se utilizan pocos recursos sociales para la interacción con otros niños. Las que viven en ambientes sociales agresivos pasan a emplear esas formas de comunicación, y para evitar la perpetuación de este es necesario que el adulto o el profesor muestre al niño otra forma de comunicación menos violenta. De esa forma el niño podrá obtener modelos o formas de comparación. Chili Willy, tú estás trabajando con niños, tú percibes perfectamente bien, seguramente, cuando un niño es agresivo, ¿ya? Si es agresivo con los demás, alguna cosa está pasando en su casa. El niño naturalmente no es agresivo, ¿ya? Por ejemplo, eso es cultural, ¿ya? Ahora, maltrato infantil, las consecuencias: trastorno del sueño, llanto y rabieta, desobediencia permanente, fuga del hogar, heteroagresividad, autoagresividad, somatizaciones, ansiedad, depresión, robar, mentir, bajo rendimiento escolar, problemas de lenguaje, dependencia.
Y eso seguramente lo van a tratar en el congreso que el Chocolito estaba indicando. Una definición operacional, es decir, para nosotros, debe ser entendida como la capacidad del ser humano en dar a conocer y mostrar al ambiente social su estado interno, salud, enfermedad, bienestar, malestar, etcétera, por medio de las posturas corporales, como también comunicar mensajes provenientes de la percepción que el niño tiene de los hechos y las acciones del mundo mediante el movimiento o la gestualidad. Está clarísimo ahí el hambre, ¿no? La expresión corporal en la danza, que se ya ha trabajado, pero ahí no necesitamos preocuparnos mucho para ver el sufrimiento solamente por lo observable. Suciedad, posición, forma de comer, en el suelo. Si analizamos el medio ambiente, ahí vemos una pobreza pero violenta. Esta capacidad integra todas las otras y sirve como medio de comunicación, ¿ya?, con el medio social, por lo tanto es muy propia e individual y depende del grado de desarrollo, de la maduración y de las experiencias adquiridas en los medios. Por eso que es caso a caso. ¿Se recuerdan de esa foto? Black Power, Juegos Olímpicos de 1968 en México. Ese gesto, a ellos les quitaron las medallas. Por suerte que después de 30 años de eso se las devolvieron. Y, por ejemplo, se ve la ternura también, no solamente en la especie humana, sino lo podemos ver en todos los animales. Y existía un egocentrismo en donde todas las emociones, llamemos emociones honorables o valorosas, eran humanas. Mentira. Ustedes pueden ver los gatos, los perros, los leones, cómo lamben y cuidan a sus proles, ¿ya? Eso es.